I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. ¿Cuántas veces has dicho me apetece empezar a verme One Piece y te has encontrado con una montaña de capítulos que te han hecho replantearte no solo verte la serie, sino el tiempo de vida que ha gastado en ello la gente que la ha visto? Y entonces te preguntas, ¿merecerá la pena? Quienes te la recomiendan te dicen que sí, pero claro, han perdido literalmente más de 350 horas de vida con esta serie y quizás necesiten convencerte de que fue rentable, porque así se convencerán ellos mismos. Yo, por mi parte, os aseguro que cada minuto de esta serie merece la pena. Y sí, incluso el relleno, supongo que soy esa clase de gente, pero puedo entender que no queráis invertir esa cantidad de horas en algo que seguramente dejéis a medias, cosa que me sorprendería, la verdad. Por eso, sin demasiados preámbulos más, he venido a solucionaros el problema, tanto a vosotros, quienes queréis un resumen ameno pero suficientemente detallado para fingir que la habéis visto, como a vosotros, quienes visteis 800 capítulos y queréis repasar la historia antes de comenzar de nuevo con la travesía. Y no me olvido de vosotros, devoradores de todo contenido que se hace sobre el mundo de Oda. También sois bienvenidos. Y ahora sí, tras dejarme ese me gusta tan puro de corazón con forma del One Piece, porque todos intuimos que el famoso tesoro de Gold Roger se va a parecer a un like, y compartirme en los comentarios lo aterciopelada que notáis mi voz cuando hablo de estos entrañables personajes o ese detalle que dije mal y que bien merece un correctivo instantáneo, y sin dejar de lado a mis queridos miembros del canal, que comienzan a conformar mi humilde tripulación de la que puedes formar parte. Empecemos con nuestro resumen. Empecemos con... Primero os haré una breve introducción al universo para afianzar algunas cosas que creo necesarias antes de meternos en la historia. En One Piece hay una variedad enorme de todo lo que se te pueda ocurrir, ya sean seres como construcciones, culturas, mitologías o avances tecnológicos, pero no te preocupes, que nada de eso importa por ahora. Lo que tienes que saber son 3 cosas. La primera, y que es algo extraña por cómo se va presentando en la serie, es la disposición del mundo. Este está dividido en 4 mares, el Mar del Norte, del Sur, del Este y del Oeste. Entre ellos hay una división de tierra, conocida como la Red Line, y otra que la cruza, que es el conocido como Grand Line. Todo el mundo está configurado en islas, lo que es muy conveniente para una historia de piratas. Luffy empieza aquí, arriba a la derecha, y entra al Grand Line en el capítulo 60. Comienza desde el centro hasta la derecha del todo para salir por la izquierda y llegar hasta el Laugh Tale. Esta se supone que es la última isla del Grand Line y donde se esconderá el One Piece, que será... sí, ese precioso like que ya me habéis dejado. No os preguntéis sobre por qué es la última isla o si podrían llegar a ella empezando desde el centro hacia la izquierda, y es que el universo te impone unas normas y una de ellas es que solo puedes encontrar la isla con las herramientas que vas encontrando por el camino, por resumirlo. Bien, la segunda cosa son los poderes. No os voy a aburrir con toda clase de detalles y teorías, solo tenéis que saber que hay 3 clases, y que todos ellos se consiguen comiendo una fruta del diablo. Las 3 frutas serían la Zoan, que permite al usuario transformarse tanto en un animal como en un híbrido animal, las Logia, que otorga al usuario el poder de crear, controlar y transformar su cuerpo en un elemento natural, y las Paramecia, que ofrece una amplia gama de habilidades extrañas que no encajan en las 2 categorías anteriores. Vamos, que está la Zoan, que son animales, incluidos dinosaurios y demás bichos raros, y que podéis recordar como la del zoo, con una regla mnemotécnica muy básica. Está la Logia, que son las que son un elemento, como el fuego o el diamante, y la Paramecia, que es la excusa de poder meter todos los poderes que te apetezca sin tener que dar más explicaciones. Esa la podéis recordar como la Farmacia, porque es la que te salva las heridas. Paramecia, farmacia, fácil y sencillo. Por cierto, cada persona solo puede comerse una sola fruta. Véase, solo puede tener un poder. No hay 2 frutas iguales y si te comes una fruta, pierdes toda tu fuerza en contacto con el agua del mar. En este caso, muy poco conveniente para una historia de piratas. Lo que Oda te da, Oda te lo quita. Y vamos a la tercera cosa, los tipos de organizaciones que hay en el mundo. Cada isla tiene su propio gobierno, pero la mayoría de ellas están bajo la protección de la Marina, la que sería el órgano protector a nivel mundial.
En su contraparte tenemos a los piratas, prófugos de la justicia con recompensas puestas por la marina. Bien, en la marina hay diferentes rangos, almirantes, vicealmirantes y demás cargos secundarios que a nadie le importan. Lo siento, Kobe, a nadie le importas por ahora. El almirante de la flota es el que les lidera a todos, y que suele ser el que está más roto de todos ellos. Después están los almirantes, que son los tres que parten a todo el mundo, pero que como son marines, se comportan un poco. Y los vicealmirantes, que son fuertes, pero solo si los comparas con los personajes principales cuando empieza la serie, no en el capítulo 1000. Sobre los piratas hay muchos capitanes, pero los piratas más importantes están en dos grupos. Los Ichibukai, o los 7 señores de la Guerra del Mar, y que son piratas poderosos pero que están a las órdenes del gobierno mundial. Vamos, unos vendidos por un motivo o por otro a la ley, a cambio de recibir un perdón. Es cierto que pese a pertenecer de facto al gobierno, hacen lo que quieren cuando quieren y la mayoría de marines les toman como piratas normales con licencia para piratear. Vamos que, ¿quién es aquí el vendido? Pero pese a que estos 7 son poderosos, los más fuertes son los 4 Yonkous, o los 4 emperadores, y estos sí que son los más poderosos de los piratas. Son la gente con la que Luffy se está enfrentando en este momento, y que pueden, con su poder, desestabilizar el mundo entero. Ah, y lo he nombrado pero no he explicado lo que es el gobierno mundial. Por resumirlo, una organización política la cual abarca la mayor parte del mundo y está constituida por todos los gobernantes de las islas, pero dirigida por los 5 ancianos, quienes en realidad responden ante un gobernante que permanece en la clandestinidad, conocido simplemente como Imu. Pero básicamente el gobierno mundial tiene a la marina como el brazo armado y es la que gestiona el mundo. Tenemos a los Tenryubitos, o los nobles, que son los descendientes de los 20 reyes, son tratados como dioses intocables y están encabezados, de nuevo, por los 5 ancianos. También tenemos el ejército revolucionario, encabezado por el padre de Luffy, y que se enfrentan al gobierno mundial, y por último el Cyberpol, una especie de CIA u organización que se dedica a acciones de espionaje o de sabotaje. Estos son los más importantes. La marina, gente que se pega con los piratas, gente que se pega con la marina. El gobierno mundial, chanchulleros que intentan controlar a todo el mundo. El ejército revolucionario, mugrosos poderosos que se enfrentan al orden establecido. Los Tenryubitos, los pijos de jersey atado al cuello que comercian con esclavos y demás lindezas. Y el Cyberpol es el famoso ese avión nos lo estrellamos nosotros. Bien, con estas 3 nociones de cómo se configura el mundo, qué tipos de poderes hay y en qué organizaciones se separan los poderes, estamos preparados para entrar al universo de One Piece. La serie se ha dividido de 1001 maneras, ya que cada uno lo llama como le apetece, sagas, arcos, partes y demás. Yo os lo voy a poner muy fácil, ordenando este cajón desastre. La serie se divide en 2 grandes partes, con el antes y el después de la muerte de Ace, el hermano de Luffy. Por cierto, sí, en un vídeo en el que se resume una serie, habrá spoilers. La primera parte de la serie se divide en 6 sagas, terminando en el capítulo 516, y la segunda se divide por ahora en 4 sagas, pero empecemos por el principio. Comencemos en la saga East Blue. Un pirata llamado Goldie Roger va a ser ejecutado. Durante su vida amasó fama y riquezas inimaginables, tanto fue así que se hizo el pirata más conocido del mundo. Tras un acuerdo con la marina y estando mortalmente enfermo, se dejó atrapar a cambio de un favor. Antes de su ejecución, con una sonrisa proclamó que su tesoro, el One Piece, era real, que estaba escondido en algún lugar del Grand Line y que cualquiera que se atreviera a ir a por él podría tomarlo. De esta manera comenzó la Edad de Oro de los piratas. Saltamos unos años en el futuro y se nos presenta a Monkey D. Luffy, un niño que desea ser pirata, y a un grupo pirata liderado por un hombre llamado Shanks. Estos hombres portaban con ellos una fruta del diablo, y cuando Luffy se la come, se convierte en un hombre de goma. Luffy será raptado por unos bandidos y lo arrojan al mar, y cuando iba a ser devorado por una bestia gigante, Shanks interviene, salvándole y perdiendo su brazo en el proceso. Shanks le entrega su sombrero y le dice a Luffy que cuando sea un pirata le devuelva su preciado sombrero, y Luffy le responde que él será el rey de los piratas. Tras eso saltamos varios años en el futuro, cuando Luffy cumple los 17. Este decide echarse al mar y encontrar un barco y una tripulación.
Para ello deberá enfrentarse a diferentes enemigos, como Alvida, donde rescatará a un joven llamado Kobe, que quiere convertirse en marine, a Morgan, donde rescatará a un cazador de piratas, Zoro Ronoa, quien usa 3 espadas y que se convertirá en su primer nakama, a Buggy, un payaso que divide su cuerpo y donde conocerá a la ladrona Nami, la que será la navegante de su tripulación, a Kuro, un hombre con garras que finge ser un mayordomo y donde conocerá a Usopp, un mentiroso que se convertirá en el artillero de su barco. Tras derrotar a este último villano, Kaya, la mujer a quien el mayordomo intentaba asesinar para conseguir su fortuna, le entregará su barco, el Merry Go, convirtiéndose oficialmente en un grupo pirata. Navegando los 4 juntos irán a dar a un restaurante en el mar, donde conocerán al cocinero Sanji. Allí se enfrentan con Krieg, derrotándolo. Sanji tenía el sueño de conocer el Old Blue, un mar legendario, y aunque se reían de él por ello, al ver que Luffy luchaba por un sueño aún mayor, como era convertirse en el rey de los piratas, alienta ese sueño y se vuelve parte de su tripulación. Allí, Zoro se enfrentará a Dracul Mihawk, el espadachín más poderoso que se conoce, quizás solo por detrás de Shanks, pues Zoro quiere convertirse en el mejor espadachín del mundo. Mihawk es tan poderoso que parte un barco por la mitad, y aunque al principio no se lo toma en serio, al final decide enfrentarlo con respeto, y con una derrota a la altura, Zoro, herido casi mortalmente, jura no volver a ser derrotado nunca más y vencerle en un combate singular. Durante esta pelea, Nami desaparece con el Merry Go, ya que trabajaba para otro pirata llamado Arlong, y no les consideraba nakamas. Sin embargo, al llegar a su hogar, descubrimos que realmente está robando todo lo que puede para poder liberar a su pueblo del yugo de Arlong. Pero el pirata nunca pretendió cumplir el trato, por lo que Nami, frustrada, le pide ayuda a Luffy, y este derrota a Arlong, liberando al pueblo y a Nami, quien se termina por unir a la tripulación definitivamente. El grupo de Luffy era pequeño y la marina no les había prestado mucha atención, pero tras la derrota de Arlong reciben sus primeros carteles de Se Busca con recompensas, siendo la primera recompensa de Luffy de 30 millones de berries. La noticia se esparce por el mundo rápidamente, llegando incluso hasta los oídos de Shanks. Siguiendo con el viaje llegan a Lockdown, donde murió Gold Roger, y allí un capitán de la marina conocido como Smoker les intenta detener, y no pueden con él, pues también comió una fruta del diablo y su cuerpo se convierte en humo. Gracias a la intervención de un personaje misterioso, que nos enteraremos que es Dragon, el padre de Luffy y líder del ejército revolucionario, Smoker les deja marchar y da comienzo la saga de Arabasta. Luffy se dirige al Grand Line y se encuentran con una ballena gigantesca y con Crocus, quien había sido parte de la tripulación de Roger. Él les cuenta que la ballena llamada Laboon llegó allí con otra tripulación y que la dejaron para que no se enfrentara a los peligros, prometiendo que regresarían a por ella cuando dieran la vuelta al mundo. Sin embargo, nunca volvieron y la ballena se golpeaba con el morro sin aceptar que probablemente hubiesen muerto. Luffy luchó con la ballena, dejando su enfrentamiento en un empate y prometiendo que cuando volvieran terminarían la lucha, dándole a Laboon un motivo para vivir. Al ver que son buena gente, Crocus les entrega un objeto llamado Log Post, una especie de brújula sin la que no podrían situarse ni navegar por el Grand Line. Siguiendo sus instrucciones, se dirigen a la siguiente isla, Whiskey Peak. Allí los habitantes parecen amables, ofreciendo ayuda y hospedaje, cuando realmente pertenecen a la organización criminal llamada Baroque Works. Zoro se entera y se enfrenta a ellos. Luffy se despierta en medio de su batalla en plena noche para ir al baño. El capitán cree que Zoro se ha vuelto loco, atacando a las personas que les habían recibido con tanta amabilidad, y ambos dos se enfrentan. Allí, Vivi, una de las criminales, revela su verdadera identidad, y es que es la princesa de un reino llamado Arabasta, y necesita su ayuda para derrotar al líder de la organización, pues se enteró de que es uno de los Ichibukais, un tal Crocodile. Pero antes de llegar a Arabasta pasan por varias islas, entre ellas Little Garden, donde conocen a dos gigantes que se enfrentan entre ellos en una batalla sin fin. Allí luchan con varios usuarios de frutas, como quien controla la cera o quien afecta a los sentidos con sus pinturas.
Tras derrotarlos, Nami cae enferma por la picadura de un insecto y Vivi les dice que se trata de vida o muerte. Luffy se da cuenta de que necesitan un médico, por lo que llegan a una isla cubierta de nieve llamada Drum. Por desgracia, allí no hay médicos, pues el rey Guapol los usa en exclusiva para sí mismo. Sin embargo, los habitantes cuentan la historia de que en la cima de la montaña existe una bruja curandera. Suben con gran dificultad enfrentándose a unos conejos gigantes y a una subida imposible para caer desmayados en la cima. Al despertar se encuentran con una mujer anciana llamada Kureha y un reno muy tímido llamado Chopper. El animal comió una fruta del diablo y desde aquello los demás renos intentaron matarlo, y tras tomar forma humana pasó lo mismo al intentar acercarse a las personas. El reno, herido y desvalido, fue recogido por un hombre que era doctor, quien se hizo su amigo y le tomó como aprendiz, tratándole como un padre. El hombre intentaba hacer florecer los cerezos en flor en la isla para devolver a la gente la esperanza. El doctor estaría enfermo y le pediría a Kureha que cuidara de Chopper, pero el reno iría a buscar una seta milagrosa. El problema es que la seta era un veneno. Sin embargo, tampoco importaba porque sería asesinado por Guapol y sus esbirros. Con sus últimas palabras dijo que nunca moriría mientras fuese recordado, y que hay alguien que heredará su voluntad, cumpliendo su sueño, el pequeño Chopper. Tras contarnos su pasado, Luffy derrotará a Guapol y le pedirá a Chopper que se haga su nakama. Chopper, que consiguió hacer florecer a la isla cumpliendo la voluntad de su maestro, decide unirse a su tripulación como curandero. La tripulación al fin llega a Arabasta, y no se tendrán que enfrentar solo a Crocodile, pues Smoker les ha seguido y quiere capturarlos. Sin embargo, allí también se encuentra una persona muy importante para Luffy y para la historia, Portagas D. Ace, el hermano de Luffy. Ace, que es capitán de la segunda división de los piratas de Shirohige, o Barba Blanca, el hombre más fuerte del mundo, comió la Mera Mera no Mi y le deja convertirse en fuego. Ace le entrega la Vibre Card a Luffy para que pueda encontrarlo y se marcha a buscar a un hombre llamado Kurohige. La tripulación se encuentra con Crocodile y con su mano derecha Nico Robin en el desierto. Luffy les dice a sus nakamas que lleven a Vivi a Arabasta y que él derrotará al enemigo. Pero como Smoker, Luffy no le hace ningún daño, pues este se comió la fruta que le hacía convertirse en arena y no logra golpearle. Su derrota fue total y Crocodile le atraviesa el pecho con su gancho, pero es salvado por su enemiga Nico Robin. Crocodile se quiere apoderar del país cuando esté debilitado por la guerra interna que él mismo provocó. Los Mugiwara se enfrentan a poderosos enemigos, y a partir de aquí entenderán por qué el Grand Line es conocido como el cementerio de los piratas, pues en cada pelea desde entonces deberán usar toda su determinación para sobrevivir. El enfrentamiento más relevante es el de Zoro, quien estando al límite de sus fuerzas entra en un estado de calma, consiguiendo atravesar el acero que cubría el cuerpo de su contrincante. Luffy, por su parte, se enfrentará a Crocodile y entiende que su debilidad es el agua. Así pues, mojándose el cuerpo logra golpearle, pero cuando Luffy se queda sin agua, utiliza su propia sangre para poder derrotarlo en la primera gran batalla de One Piece contra el primer gran pirata, pues Crocodile es uno de los 7 Ichibukai. Pero lo más importante de este arco es que Crocodile quería hacerse con el control de Arabasta para poder hacerse con un arma legendaria llamada Pluto. Se dice que hay 3 de estas armas escondidas en el Grand Line y que se crearon en el siglo vacío, posiblemente lo más importante de toda la serie. Hace 900 años hubo un periodo de 100 años que fueron borrados de la historia por el gobierno mundial. Hay una ley que prohíbe investigar sobre ellos debido a lo peligroso de desenterrar lo que ocurrió durante aquel siglo y que ha llenado la serie de teorías. Robin, quien salvó a Luffy y era la mano derecha de Crocodile, les dice que ella era arqueóloga y que su sueño es descubrir los sucesos del siglo vacío, pues existen piedras indestructibles llamadas Poneglyph que cuentan muchos de los secretos de aquellos tiempos, entre otras cosas. No se conoce su origen, pero muy pocos tienen la capacidad de descifrar sus significados. Robin había estado buscando el Poneglyph de Arabasta durante toda su vida. Sin embargo, al ver que no ponía nada del siglo vacío, sino del arma de Pluto, pierde su motivo para continuar con Crocodile y este le intenta asesinar. Luffy la salva, pues ella le había salvado previamente y así se vuelve parte de su tripulación.
Ya es hora de decir adiós a Arabasta, y pese a que Vivi siempre los recordará como sus nakamas, no puede acompañarlos y parten sin ella. Eso sí, al haber vencido a un Ichibukai, se crearán nuevos carteles de recompensa, y la de Luffy ya alcanza los 100 millones. Así da comienzo la tercera saga, la de la Isla del Cielo. Un barco cae del cielo y encuentran un mapa que habla de una isla celestial. Como no saben llegar allí, comienzan a investigar, y tras enfrentarse a Bellamy, un pirata de 3 al cuarto, conocen a Teach, uno de los personajes más importantes de One Piece, la persona que Ace intentaba encontrar y quien será el principal antagonista en el futuro. Luffy descubre a una persona que les cuenta el secreto para ir a la Ciudad del Cielo tomando una corriente ascendente. Mientras esto sucede, se nos presentan a los 5 ancianos, las personas más influyentes del mundo, y es que tras la derrota de Crocodile se propone sustituirlo de los 7 Ichibukais. Aparecen personajes tan importantes como Bartolomé Kuma, Doflamingo o Mihawk. Un tal Kurohige, que no es otro que Teach, el hombre con el que habló Luffy, se presenta para el puesto, pero al no ser muy conocido, se duda de su habilidad. Cuando Kurohige se entera de que Luffy valía 100 millones, le intenta atrapar, pero la tripulación ya había volado al cielo con una corriente ascendente. En esta isla del cielo vive un usuario de la fruta del rayo Enel, y gobierna como si fuera un dios. Tanto es así que si le enojas, hará caer su juicio desde el cielo en forma de rayo destructor. En la Ciudad del Cielo hay una ciudad de oro, y Enel quiere destruir la ciudad, pues cree que solo él merece vivir allí. Es uno de los personajes más poderosos de todo One Piece, notando la presencia de sus enemigos, incluso prediciendo todos sus movimientos. Pero Luffy es un némesis perfecto, ya que es de goma, y golpeando a todas partes sin pensar, consigue derrotar a Enel, que no puede predecir sus movimientos. En la Ciudad de Oro encuentran un poneglyph en el que se habla de otra arma ancestral, Poseidón, pero a Robin le sorprende que hubiera un mensaje del propio Roger, pues no se explica cómo aprendió a escribir esta lengua olvidada. Tras eso caerán del cielo en su barco, el cual sufrirá muchos daños y necesitará que se repare, terminando la saga de la Isla del Cielo y comenzando la de Water 7. Luffy se enfrentará en forma de afro a Foxy, quien detiene el tiempo, y tras eso lucharán con uno de los personajes más poderosos de One Piece, Aokiji, quien tiene el poder del hielo y es en ese momento uno de los 3 almirantes de la marina. Luffy es derrotado sin ningún problema, pero el almirante, que venía en busca de Nico Robin, decide dejarles en paz por haber detenido a Crocodile. Luffy comienza a preocuparse por no saber cómo enfrentarse a los usuarios de tipo Logia como Aokiji, pero su principal preocupación es arreglar el Merry Go tras caer del cielo. Intentan usar el oro conseguido en Skypiea para arreglarlo, sin embargo los carpinteros le dicen que su barco está irreparable. Cuando se lo cuentan a Usopp, él no lo acepta y le recrimina a Luffy que si abandona el Merry, le abandona a él. Tanto se enfada Usopp que deja la tripulación y desafía a Luffy por el control del Merry Go. Luffy vence, pero realmente no hay ningún ganador en esta lucha. En la ciudad sucede un atentado y se cree que han sido los sombreros de paja, pues Robin ha desaparecido. Al final nos enteramos de que han sido los propios carpinteros, pues buscaban el arma ancestral Pluto, que se cree que era un barco. Un hombre llamado Franky tiene los planos del barco, pues los heredó de un hombre llamado Tom, el carpintero que construyó el barco de Gold Roger. Pero al final se descubre que detrás de todo estaba el CP9, o Cyberpol No. 9, una sección de una organización secreta controlada por el gobierno. Cuando aparecen y Luffy es derrotado por ellos, se llevan a Robin y ella les confiesa que realmente siempre les usó para su beneficio y que no eran sus nakamas. Sin embargo, Nami se entera que realmente Robin hizo un trato con ellos para que dejaran marchar a los sombreros de paja. Ahora que conocen la verdad, van a rescatarla, incluido Usopp, quien se disfraza de Sogeking. En este enfrentamiento se nos descubrirán nuevas técnicas y poderes, ya que los del CP9 usan 3 técnicas que nos eran desconocidas. El Zoru, que permite a los usuarios moverse a velocidades extremadamente altas. El Geppo, que te permite golpear el aire y así hacer algo parecido a volar. Y el Tekai, volviendo el cuerpo mucho más duro y resistente. Asimismo, Luffy, que se ve superado en fuerza por sus contrincantes, libera la segunda marcha.
acelerando el riego sanguíneo y liberando vapor, algo que le otorga una velocidad y fuerza muy superiores a las que tenía. Se nos cuenta el pasado de Robin, y es que su isla estaba repleta de arqueólogos que investigaban el siglo vacío hasta que la marina los exterminó. Robin fue rescatada por una marine que se apiadó de ella. Al ser la única superviviente que podía descifrar los Poneglyph, desde muy joven Robin tuvo que huir y esconderse, pues una gran recompensa se cernía sobre su cabeza. Robin, que nunca creyó tener derecho a vivir en paz, encuentra en Luffy una salvación y le pide que la libere, pues realmente quiere ser parte de su tripulación. El CP9 le dice que eso sería ponerse en contra del gobierno mundial, pero a Luffy no le importa y le pide a Sogeking que queme la bandera. Viendo aquello, Franky decidirá quemar los planos de Pluto para que no caigan en las manos de la marina. Tras todo ello comienzan los combates, y pese a que consiguen derrotarlos, Luffy se queda sin fuerzas. Un centenar de barcos de la marina les rodea y parecen estar acabados. Sin embargo, escuchan una misteriosa voz que les pide que confíen en ella y le hacen caso dejándose caer al mar. Pero para su sorpresa, el Merry Go estaba allí y les salva alejándolos del peligro. El barco termina por romperse cuando están a salvo. El líder de los carpinteros les dice que mientras luchaban, la voz de Merry le dijo que lo reparase y así poder navegar por última vez con su tripulación. Dan un final muy emotivo al Merry Go, y Franky les dice que él les construirá un barco con sus propias manos. Así se construye el Sunny, y Franky se une a los sombreros de paja. Pero cuando iban a marchar aparece Garp, un vicealmirante de la marina que se presenta como el abuelo de Luffy y que quiere atrapar al grupo de su nieto, cuya recompensa actual ya supera los 600 millones de berries. Mientras Garp intenta hundir el Sunny, Usopp pide perdón y vuelve a unirse a la tripulación sin seguir fingiendo que era Sogeking. Y en otro lado del mundo, Shirohige y Shanks, dos de los piratas más fuertes del mundo, discuten sobre si ir tras Kurohige, pues esto desatará el caos en el mundo. Asimismo, Ace al fin consigue encontrar a Kurohige y tienen su enfrentamiento, ya que Teach había asesinado a un miembro de la tripulación para hacerse con la fruta que le daba sus nuevos poderes y que le permitía anular los poderes de cualquier otro usuario. Se enfrentan el fuego y la oscuridad en una pelea épica. Y de esta manera termina la saga y da comienzo la de Thriller Bark. Llegan al Triángulo de las Bermudas y allí conocen a un esqueleto viviente con afro llamado Brook, y Luffy le pide que se una a su tripulación al instante, y pese a que él quiere, no puede, pues le robaron su sombra y si le da el sol, su cuerpo se convertirá en cenizas. Entonces los sombreros de paja deciden ayudarlo a recuperar su sombra y llegan a Thriller Bark. Allí se enfrentan a Moria, otro Ichibukai que roba las sombras de la gente para crear zombies. Moria le roba la sombra a Luffy y la introduce en un gigante, por lo que deben enfrentarse a una versión gigante de Luffy, pero a la vez el capitán absorbe las sombras de un montón de zombies creando el Nightmare Luffy, venciendo al gigante. Tras derrotar a Moria, que había absorbido las sombras de un montón de zombies, tantas que no podía controlarlos, Luffy cae rendido. Pero para sorpresa de todos, del cielo aparece Kuma, otro Ichibukai mucho más poderoso que Moria. Este, que tiene el poder de repeler cualquier ataque, crea una onda de choque que vence a toda la tripulación de un solo golpe. Sin embargo, cuando Kuma va a recoger el cuerpo inerte de Luffy, Zoro aparece cortándole el pecho y descubriendo que era un androide. Zoro, sabiendo que no podría ganar a Kuma, le dice que se lo lleve a él en su lugar, y Kuma, viendo su determinación, acepta. Extrae de Luffy una esfera que representa el dolor del capitán acumulado durante la batalla, y tras darle a probar una pizca de esa esfera, le dice a Zoro que tendrá que entrar y absorberla entera, pese a que en su estado actual es probable que no lo aguante. Brook termina convirtiéndose en su Nakama y les cuenta que él fue el pirata que dejó a la ballena Laboom al comienzo de la aventura, pero que no pudo regresar allí. Ya cerca del Grand Line, que daría paso al conocido como Nuevo Mundo, llegan al archipiélago Sabundi y da comienzo la última saga de esta primera parte de la historia, conocida como la saga de la Guerra en la Cumbre.
En el archipiélago reciben una advertencia de no enfrentarse, pase lo que pase, a los conocidos como Tenryubitos, los nobles de One Piece, pues debido a su posición son intocables, ya que todas las altas esferas los protegen. Se enteran de que para llegar al otro lado deben sumergirse en el océano hasta llegar a la isla Gyojin, y que para ello deben hacer un recubrimiento especial en su barco, y una mujer les dice que deben buscar a Rayleigh para que se lo hagan. También se enteran de que en Sabundi hay muchos piratas que tienen tanto o incluso mayor recompensa que ellos. Entre tanto, su amiga es secuestrada y se pone a la venta en una subasta. Los Tenryubitos disparan a Hachi, su compañero, y pese a las advertencias, Luffy golpea con fuerza a uno de ellos en uno de los golpes más épicos de One Piece. Todos quieren huir del lugar debido a lo sucedido y a no querer verse involucrados, pues la marina envía a un almirante para que solucione el problema, Kizaru, quien tiene el poder de la luz. Con él llegarán también los pacifistas, robots con la apariencia de Kuma creados por Vegapunk que tiran rayos por las palmas. Cuando Kizaru va a terminar con los sombreros de paja, Rayleigh aparece salvando la situación, y curiosamente él sí puede golpear a un usuario que se convierte en luz. El hombre canoso confiesa que fue el subcapitán de los piratas de Roger. Sin embargo, aparece el Kuma de verdad, y Luffy, sabiendo que no pueden enfrentarse a ellos, les dice a sus nakamas que huyan. Kuma comienza a golpear a la tripulación, y uno por uno van desapareciendo ante la atónita mirada de su capitán. Ese día se recuerda como el día en el que toda la tripulación de Sombrero de Paja fue exterminada. Sin embargo, Kuma no había hecho nada parecido, sino que había enviado a la tripulación a lugares diferentes, lo suficientemente lejos como para que no pudieran seguirlos. Luffy, por su parte, da a parar a la isla Amazon Lily, habitada solo por mujeres y dirigida por la Ichibukai Boa Hancock. Luffy le verá a Hancock un tatuaje en la espalda y por ello lo apresará y le hará enfrentarse a un coliseo lleno de mujeres. Este liberará por primera vez el Haki del Rey, que es una liberación de poder que muy pocos en el mundo pueden llevar a cabo y que hace que los más débiles se desmayen a su paso. Boa terminará entendiendo que Luffy es bueno de corazón y le explicará que el tatuaje significaba que ella había sido una esclava de los Tenryubitos, tratada como un animal o un objeto, y pensaba que Luffy la trataría como una inferior si se enteraba. Sin embargo, como de costumbre, a Luffy no le importa nada de eso, y Boa termina enamorada de él, siendo el poder de Hancock enamorar a los hombres que la desean. Pero no hay tiempo para el amor, pues llega un periódico que informa de que Portagas the Ace, hermano de Luffy, está preso en Impel Down, la prisión más segura del mundo, y será ejecutado dentro de poco. Ace perdió el enfrentamiento contra Teach, y este le entregó a la marina a cambio del título de Ichibukai. De esta manera, Luffy se dirige a Impel Down para liberar a su hermano. Para ello se infiltra en la prisión que está custodiada por el alcaide Magellan, quien tiene el poder de convertirse en veneno gracias a la fruta Doku Doku. Luffy se enfrenta a él, y pese a que le debilita enormemente con sus golpes, el veneno termina por vencer a Luffy y este es encerrado en una celda. Allí conoce a un grupo de travestis liderado por una persona llamada Ivankov, quien le salva del veneno con su poder para modificar hormonas. Ivankov pertenecía al grupo de Dragon, su padre, y le dice que le ayudará a escapar. Luffy llega al nivel secreto de la prisión, pero en el tiempo que había estado inconsciente, se llevaron a Ace para ser ejecutado. Allí solo encuentra a Crocodile, su antiguo enemigo, y a Jinbei, un Ichibukai que fue encarcelado por negarse a participar en la guerra. Todos juntos intentan salir, pero por el camino se encuentran con Teach. Luffy se enfrenta a él, pero Jinbei le detiene, recordándole su misión. Luffy se marcha y Kurohige se queda para que se le unan los piratas más poderosos que pueda encontrar en las prisiones. En Marineford, todos se preparan para la ejecución de Ace, revelándose que es el hijo biológico de Gold Roger, por lo que se preparan para la llegada de Shirohige, el considerado como el hombre más poderoso del mundo. Tal es el respeto y el temor que le tienen a Shirohige, que allí no hay solamente miles de marines, sino que todos los Ichibukais, los vicealmirantes y los 3 almirantes.
La guerra da inicio con la primera muestra de poder de Shirohige, quien usando su poder de terremotos genera maremotos y unas olas gigantes que están a punto de engullir el lugar. Sin embargo, Aokiji, uno de los almirantes, salta congelando no solo las gigantescas olas, sino todo el agua que rodeaba la zona, preparando un campo de batalla helado. Aquí se muestran varios poderes de personajes relevantes. Mihawk intenta atacar a Shirohige y su golpe es desviado por Hozu, un comandante de división que se convierte en diamante. También Kizaru lanza un rayo de luz que es desviado por Marco, quien tiene en su poder una fruta Zoan mitológica de Fénix. Hacer un resumen de todo lo que sucede en esta guerra merecería un vídeo en concreto, así que simplemente diremos que Luffy cae del cielo, se enfrenta con Shirohige porque él será quien salvará a Ace, mostrará el haki del rey ante todo el mundo, revelándose como alguien importante y rescatará a Ace mientras todo el mundo le va abriendo paso con diferentes enfrentamientos. El momento fatídico llega. Y cuando todo parecía estar solucionado, Ace muere a manos de Akainu, en uno de los sucesos más traumáticos y mejor construidos de One Piece. Luffy queda tan abrumado que entra en estado de shock, y Jinbei intenta llevárselo del campo de batalla. Akainu por su parte no pretende dejar que se vayan, sin embargo Shirohige le detiene, pese a las múltiples heridas que ha sufrido en el combate. Akainu queda fuera de juego ante la devastadora fuerza de Shirohige, pero Kurohige, quien había esperado pacientemente para ser quien derrotase a Barba Blanca, le termina matando con un disparo al aire, y aún así estuvo a punto de no contarlo. Shirohige, con sus últimas palabras, declara que el One Piece existe. Lo que sucede a continuación ha generado mucha controversia en las teorías de One Piece, y es que se suponía que un usuario solo podía poseer un poder a la vez, y Kurohige, con la muerte de Shirohige, reaparece con el poder de la oscuridad en una mano y el poder de los terremotos en la otra, mezclando en una persona dos de los poderes más importantes del mundo. Se cuenta que realmente en Kurohige se encierran dos o más personas y que por eso puede hacerlo, gracias a una habilidad de su fruta, pero eso solo el tiempo lo dirá. Con la muerte del capitán y de Ace, aún quedan muchos piratas para continuar la lucha. Sin embargo, con la aparición de Shanks y una petición de detener la batalla, pues ya no tenía sentido una vez muerto Ace, todo se detiene. Shanks era el único capaz de poder hacer que toda la marina se detenga, pues enfrentarse a otro Yonkou como Shirohige, incluyendo sus subordinados, podría desatar un caos aún mayor. Y así llega a su fin la guerra de Marineford. Luffy se recupera tanto física como mentalmente con Jinbei tras ser trasladado por Law, otro capitán pirata que será muy relevante en el futuro, a un lugar seguro. Aquí nos muestran el pasado de Luffy. El favor que Roger pidió antes de entregarse fue que Garp cuidase de su hijo Ace, y Luffy crecería con él y con un tercer amigo llamado Sabo. Los tres compartirían sake, convirtiéndose en hermanos y jurando que un día se convertirían en grandes piratas. Por desgracia, en un incidente con un Tenryubito, Sabo murió, y Luffy junto a Ace juraron que no lo olvidarían y que cumplirían su promesa. Volviendo al presente, Luffy se encuentra con Rayleigh, quien le ofrece enseñarle a usar el haki, pero antes de eso, vuelven a Marineford. Todos creen que es para dar el último adiós a Ace, pero lo hace para enviar un mensaje a sus nakamas desperdigados, quedando con ellos en Sabundi dentro de 2 años. Tras esto pasamos a la segunda parte de la serie, en la que Luffy, debido a la muerte de Ace y a ser consciente de que no siempre conseguiría lo que quiere a base de voluntad, da un salto hacia la madurez, dando comienzo la saga de la isla de los Gyojin. Pero antes de proseguir, Luffy os pide con su carismática sonrisa que dejéis un like y una suscripción a este humilde narrador, que no cuesta nada, y si gustáis podéis comentar qué os parece el vídeo, que lo suyo ha costado. Bueno, y si os veis generosos, haceros miembros del canal para apoyarme y aparecer al comienzo de cada vídeo, entre muchas otras cosas.
Han pasado 2 años y todos los sombreros de paja han evolucionado en sus respectivos poderes, como Sanji, que aprende a andar sobre el cielo pisando el aire con Boa Hancock, Zoro, que aprende con el mejor espadachín, Mihawk, quien le intentaría matar al comienzo de la serie y tras lo que aparecería con un ojo cerrado, y Luffy aprendería a hacer uso del Haki. Lo más importante del Haki es que, si ataca con él, podrá dañar a usuarios de tipo Logia, como Smoker o Kizaru. Hay 3 tipos de Haki: el de observación, que te deja ver con antelación los movimientos del enemigo, el de armadura, que te hace casi impenetrable, y el Haki del Rey o del Conquistador, que muy pocos tienen y que da la posibilidad de dominar la voluntad de los demás. La tripulación al fin se reúne, y al contrario que la última vez en la que un pacifista podría vencer a cualquiera de ellos, ahora los vencen sin ningún problema, y se dirigen a la isla Gyojin. Una vez allí, vemos que la isla se encuentra en una situación similar a Arabasta, con una guerra interna a punto de estallar. Neptuno, el rey, les cuenta una historia de cómo su raza siempre ha sido considerada inferior por los humanos, pero aún así, su esposa soñaba con que humanos y Gyojin pudieran coexistir. Todo esto planeaba exponerlo en la Reverie, una reunión muy importante llevada a cabo cada 4 años en la que se reúnen países de todo el mundo. Sin embargo, cuando se disponía a viajar a la superficie, un hombre contratado por un Gyojin llamado Hody la asesina, haciendo creer al rey que el ataque fue obra de los humanos para que no confíe en ellos, y aunque terminan descubriendo la verdad, ya es tarde y el ejército de Hody está listo para tomar el reino. Luffy y sus nakamas junto a Jinbei se enfrentarán a nada menos que a los 100.000 efectivos de Hody. Luffy, usando el Haki del Rey que había entrenado, deja fuera de combate a más de 50.000, lo que iguala un poco los bandos, de 11 contra 50.000. Los sombreros de paja muestran que los 2 años de entrenamiento surtieron fruto. Chopper ahora controla todas sus transformaciones, incluyendo la monstruosa. Brook tiene una técnica que congela a sus adversarios. Sanji puede golpear y volar. Robin crea brazos y piernas gigantes. Y Franky tiene un poderoso láser que nace de su cuerpo. Luffy, en honor a Ace, aprendió una técnica que rodeaba su puño de llamas y que sería con el que vencería a Hody. Con su derrota, Luffy se prepara para marchar, pero antes le pide a Jinbei que se convierta en su nakama, y este rehúsa hasta que cierre un asunto que tiene pendiente. Gracias a salvar su reino, Neptuno les cuenta un gran secreto sobre su hija, y es que ella es el arma denominada Poseidón, dado que tiene el poder de controlar los gigantescos reyes marinos. Quizá Plutón fue un barco construido durante el siglo vacío para defenderse de ella, aunque eso no se sabe. Ya solo nos queda hablar del arma denominada Urano. Eso sí, antes de marchar, Luffy se come unos dulces que estaban destinados a la Yonkou Big Mom, y ella se cabrea diciendo que destruirá la isla. Luffy la desafía y Big Mom le dice que le esperará en el Nuevo Mundo. Entramos así a la saga Dressrosa. Al fin, al otro lado del Red Line, su primera parada es la isla Punk Hazard, la cual tiene un clima extremo, con una mitad ardiendo y la otra congelada. Este clima es debido a que Aokiji y Akainu, los almirantes de hielo y lava, se batieron en duelo para decidir quién sería el que liderase la marina, saliendo Akainu, el de lava, vencedor de este enfrentamiento. Tras eso, Aokiji abandonaría la marina. Luffy se encuentra con Law en la isla y deciden hacer una alianza entre ambos. Law le explica la situación en la isla, y es que un hombre con el poder del gas llamado César está experimentando con niños para convertirlos en gigantes y poder crear un ejército de gigantes, y aparte está desarrollando Smiles, frutas del diablo artificiales. Law quiere derrotar a Caesar, pero él está siendo controlado por Doflamingo, un Ichibukai. Sin embargo, el verdadero plan de Law es terminar derrotando a un Yonkou llamado Kaido, que está sobre ellos dos. Todos se enfrentan a Caesar y lo derrotan. Luffy conoce a Kinemon, un samurái que estaba en busca de su hijo Momonosuke, que serán muy importantes en el futuro. Entre los participantes de esta lucha aparece Smoker, quien ya es vicealmirante. Y cuando todos se han marchado haciendo a César prisionero, aparece Doflamingo. Este intenta matar a Smoker, pero Aokiji aparece para salvar a su amigo. Y es que aunque Aokiji ya no es miembro de la marina, Doflamingo prefiere no enfrentarse a él, pues conoce su poder.
La alianza entre Law y Luffy llega a Dressrosa, el país gobernado por Doflamingo. Allí hay un torneo de lucha en el que se regalará al ganador la Mera Mera no Mi, la fruta de Ace, y Luffy quiere conseguirla para conservar lo único que le queda de su hermano fallecido. Luffy se enfrenta a muchos combatientes haciéndose pasar por un luchador llamado Lucy, destacando su enfrentamiento con un gigante y con Chin Yao, otro poseedor del Haki del Rey. Sin embargo, el momento más importante es la reunión inesperada con su otro hermano Sabo, quien hasta entonces se creía que estaba muerto. Había ido al torneo a recuperar la fruta de Ace, y si Luffy estaba de acuerdo, quería comérsela en honor a su hermano perdido. Sabo realmente no murió, sino que fue rescatado por Dragon, el padre de Luffy, y sería entrenado por él para ser el siguiente líder del ejército revolucionario al que ahora pertenecía. Finalmente Sabo se come la fruta de Ace, heredando su poder y su voluntad. Mientras tanto, conocemos el oscuro pasado de la ciudad de Dressrosa, que involucra a la familia real siendo derrotados por Doflamingo y sus generales, transformando a muchos de los habitantes en juguetes que usan como esclavos en el subterráneo de la ciudad para crear armas. A la ciudad llega el nuevo almirante que sustituye a Okiji, Fujitora, un ciego gentil pero recto que controla la gravedad, y que se convirtió en uno de mis personajes favoritos de todo One Piece, siendo de los pocos que toman decisiones en base a sus ideales de justicia y no cumplen todo lo que le mandan los altos cargos que gobiernan el mundo. Los enfrentamientos comienzan. Zoro lucha con Pika, un usuario que se convierte en una montaña gigante y que se fusiona con las rocas. Zoro termina cortándole, imbuyendo las espadas en haki como hacía Mihawk. Contra Doflamingo primero se enfrenta a Law, de quien descubriremos su pasado cargado de tristeza, y cuando está a punto de ser derrotado por Doflamingo, Luffy aparece y le salva. Doflamingo muestra lo que significa la liberación, haciendo que todo a su alrededor pueda convertirse en los hilos que él controla. Para derrotar a Doflamingo, Luffy deberá de poner a prueba su resistencia, liberando su cuarta marcha. Con la caída de Doflamingo se crea la flota de Luffy, con algunos piratas y combatientes del Coliseo que le quieren presentar respeto y volverse sus subordinados. Se separan, pero sellando el trato con Sake, los ahora subordinados de Luffy aparecerán cuando su líder los convoque. Y así comienza la nueva saga de Whole Cake Island. Los sombreros de paja ahora llegan a una isla, que se trata de un elefante gigante que camina a través de las aguas, la conocida como isla andante Zou. En este lugar habitan los Minks, una raza de humanos con rasgos animales que viven aislados desde hace miles de años. Toda la zona parece estar en ruinas y los sombreros de paja son atacados por sus habitantes, pero cuando vieron que eran gente de paz, les explicaron el motivo de las hostilidades. Hace 17 días fueron atacados por Jack, uno de los oficiales del Yonkou Kaido. Buscaban a un samurái llamado Raizo, pero ellos negaban conocerlo o protegerlo. Jack los masacró y torturó durante días, y como los Minks decían no saber quién era, terminó por extender un veneno para debilitar a los dos líderes de los Minks, un perro y un gato, y así poder torturarlos, cortándoles un brazo y una pierna. A la par se nos cuenta que Sanji recibe una invitación a una boda, en la que él es el novio, y una hija de la Yonkou, Big Mom, es la novia. Sanji se niega hasta que le dicen algo al oído, y con el gesto turbado, Sanji pide perdón a Nami y deja una carta en la que dice simplemente que nunca podrá regresar. En la isla Zou, Kinemon se revela como miembro del clan Kuzuki, y los Minks, muy felices, explican que Raizo está a salvo, y con la felicidad y la confianza de este acto, Kinemon le explica a Luffy que Momonosuke realmente no es su hijo, sino el heredero de Wano, el reino al que pertenecen tanto él como Raizo. En esta isla descubren un Poneglyph, que es distinto al ser de color rojo. Se cuenta que hay 4 de estas piedras que marcan 4 lugares, y quien los reúna conectando sus puntos obtendrá la ubicación exacta de la isla Laugh Tale, la última isla del Grand Line donde se dice que Gold Roger escondió el One Piece. Luffy se emociona, pues al fin podrá convertirse en el rey de los piratas. Sin embargo, 2 de esas piedras están en poder de los Yonkous, Big Mom y Kaido. Momonosuke le pide ayuda para enfrentar al Yonkou Kaido, que tiene a su país subyugado, formándose la alianza entre Luffy
Lao, los samuráis y los Minks. Los sombreros de paja alcanzan finalmente la isla de Big Mom y allí volvemos a encontrarnos con Jinbei, pues aquello que tenía que hacer era dejar la tripulación de Big Mom. Sanji conoce a su prometida Pudding y entran en escena la familia de Sanji, los Yerma Double Six. Esta es una organización paramilitar mercenaria comandada por la familia Bismuth, la familia de Sanji. Son famosos por la avanzada tecnología que tienen, la cual Big Mom quiere incluir en su ejército, motivo por el que se pretende llevar a cabo esta boda. Cuando va a comenzar la ceremonia, aparece el hombre de los 1.000 millones de recompensa, el más poderoso hijo de Big Mom, Charlotte Katakuri. Este es un usuario de una fruta del diablo que le deja convertirlo todo en mochi, una especie de masa comestible muy moldeable, y su uso del haki ha llegado a tal extremo que puede ver varios segundos en el futuro. Luffy, tras hablar con Sanji diciéndole que no se irá sin él, se interpone en la boda destrozando la tarta, lo que hace que Big Mom se vuelva loca. Se cuenta la cruenta infancia de Big Mom, en la que ella termina por comerse a su familia sin ser consciente de ello. Asimismo, Luffy se enfrenta con Katakuri, y tras una batalla ajustada en la que Katakuri recibe ayuda de su hermana, pero se hiere a sí mismo por no ser un combate justo, Luffy termina imponiéndose con una variación de su cuarta marcha, el Snake Man. Mientras Luffy se enfrenta a Katakuri, Big Mom, quien ha perdido la cabeza, intenta perseguir el barco de los sombreros de paja. La enorme mujer tiene una fruta del diablo que le permite materializar su alma para dársela a los objetos y que cobren vida, como el sol Prometheus o la nube Zeus, así como absorber el alma de otros seres cuando sienten temor ante ella. Estando rodeados por la flota de Big Mom, Carrot, una Mink, explica que su raza tiene un as bajo la manga, y es que cuando sale la luna llena, entran en un estado conocido como Sulong, volviéndose mucho más poderosos. Todos logran escapar del territorio de Big Mom, y así da comienzo la última saga que ha sido emitida, antes de que comience la que, según Oda, será la última saga de todo One Piece. Entramos, pues, a la saga del país de Wano. Todo comienza con la Reverie. Shanks se reúne con los 5 ancianos dejando claro que es alguien influyente. Asimismo, se nos enseña la mesa con 50 asientos en los que participan todos los gobernantes del mundo. No obstante, mientras todos discuten como iguales, se preguntan para qué es ese trono que está sobre ellos y les dicen que es para recordar que nadie está sobre nadie, es solo un asiento vacío. Pero poco después se nos hace la revelación de que sí hay una persona que se sienta en ese asiento, ante la cual los 5 ancianos se arrodillan. Se conoce a esa persona como Imu y está por encima de todos, controlando el gobierno, la marina y todo lo que hay a su alrededor. Imu destruye distintos carteles para indicar quién debe ser eliminado, destacando el de Luffy y el de Kurohige. Los sombreros de paja llegan a Wano tras subir una cascada. Luffy y sus nakamas se separan. El capitán conoce a una niña que puede controlar a las bestias con los dulces que saca de sus mofletes gracias a su poder. Vemos que en Wano se pasa mucha hambre y que excepto la capital todo el país se ha convertido en un erial destinado a la creación de armas. Actualmente el país está gobernado por un shogun llamado Orochi, quien vive a todo lujo mientras el país es destruido por Kaido. Los samuráis encabezados por Kinemon terminan por revelar que vienen del pasado, pues en dicho pasado la mujer del antiguo shogun, Oden, usó su poder para enviarles 20 años al futuro y poder enfrentarse a Kaido para vencerle, como decía una profecía. Luffy se termina enfrentando a Kaido y pese a que le golpea con una fuerza abrumadora, Kaido no parece haber sufrido ningún daño, mientras que Luffy termina siendo totalmente derrotado de un solo golpe. Kaido se tomó la Uo-Uno-Mi, una fruta Zoan mitológica que le deja convertirse en un dragón. Luffy es encerrado en una prisión y allí conocerá a Hyogoro, un anciano que le enseña un tipo de haki específico de Wano y que golpea el cuerpo por dentro, pudiendo atravesar así la coraza de Kaido. Mientras en la capital de las flores, los Mugiwara se disfrazaron para pasar desapercibidos y poder reclutar un grupo de insurrectos para tomar el país, Big Mom llega a Wano.
Se nos cuenta entonces el pasado del país, en el que Oden se convertiría en shogun tras viajar con Shirohige primero y luego junto a Gold Roger. En este flashback, Shirohige y Roger golpean sus armas en una de las escenas más épicas y esperadas de la serie. Oden era una persona muy distraída y poco responsable, pero enormemente poderosa. Sin embargo, con el tiempo terminó convirtiéndose en el gobernante más sabio de todos. Así fue que hizo que aquellas personas desplazadas que había ido uniendo a su camino se convirtieran en su guardia personal cuando se hizo shogun. En el viaje de Oden, junto a Roger, descubrirían todos los secretos de los Poneglyphs, lo sucedido en el siglo vacío, las armas ancestrales y alcanzaron la última isla. No sabemos lo que encontraron, solo que Roger no podía dejar de reírse y que le hubiese gustado vivir en la misma época que un tal Joy Boy. Cuando Oden regresó de su viaje, Kaido había subyugado su país y Orochi era el shogun. Sin embargo, Oden hizo un trato con Kaido para que no se derramase sangre y fingió ser un bufón que bailaba delante de la gente todos los días. Sin embargo, Kaido mentía, y tras los 5 años acordados tras los que el Yonkou debía marcharse, Orochi y él se rieron por su ingenuidad. Oden se enfrentaría a Kaido, produciéndole la única herida reseñable que tiene Kaido en el cuerpo. Tras la caída de Oden siendo abrasado vivo para liberar a sus nakamas, estos son perseguidos y enviados al futuro. Y de nuevo en el presente, Jinbei vuelve con Luffy y entra definitivamente a formar parte de la tripulación de los sombreros de paja. Luffy y sus compañeros viajan a Onigashima, la base de Kaido, en una pequeña isla colindante con la capital de Wano. Allí se llevarán a cabo los enfrentamientos. Aquí nos enteramos de que Kaido quiere convertir Wano en una nueva nación pirata y destruir el país tal y como se conoce, algo que llevarán a cabo tras la fiesta que darán esa noche junto a Big Mom, celebrando la unión entre los dos Yonkous, creando la alianza pirata más poderosa de la historia. En esta isla se encontrarán el CP0, así como la hija de Kaido que terminará uniéndose a Luffy y todos los esbirros de Kaido y de Big Mom, exceptuando a Katakuri, pero por la otra parte tendremos a los samuráis, los minks, los sombreros de paja y a Marco, el antiguo comandante de la primera división de los piratas de Shirohige. Primeramente, los samuráis se enfrentarán a Kaido, dejando claro que no son rivales, pero mostrando su carácter. A estos tomarán el relevo los piratas Zoro, Luffy, Law, Kid y Killer. Big Mom se une a la lucha, y pese a que parecen rivales en un inicio, dos Yonkous son demasiado para ellos. Intentan separar a los dos gigantes y consiguen lanzar a Big Mom al agua, pero ella vuelve aún con más fuerzas. La batalla sigue adelante separándose en muchas peleas individuales. Sanji se enfrenta a Queen, quien ha convertido a muchos en zombies y que Chopper consigue enmendar. Zoro termina enfrentándose a King en una de las peleas más sobradas y brutales de One Piece. Los demás sombreros de paja se enfrentan a diferentes bestias, así como los minks que lo hacen contra esbirros de Big Mom y de Kaido, como Jack o Perospero. Nami y Usopp, junto a la joven que controla a las bestias, irán cambiando a los enemigos en amigos. Kid y Law terminarán derrotando a Big Mom y la hija de Kaido junto a Momonosuke harán que el joven se convierta en un dragón y este terminará convirtiéndose en una persona adulta y por tanto en un dragón enorme, ya que tomó una fruta artificial conocida como Smile que le daba el mismo aspecto y poder que a Kaido. Luffy, por su parte, será derrotado en 3 ocasiones por Kaido. La primera será salvado por Zoro, la segunda por la tripulación de Law al caer al mar y volvería a lomos del dragón adulto Momonosuke, y la tercera vez, que será la más importante, llegará a morir. Sin embargo, y cuando todo parecía perdido, unos tambores comienzan a sonar y se nos revela que Luffy realmente es la reencarnación de Joy Boy. Y es que la fruta de Luffy no es una paramecia como se creía hasta ahora, sino una Zoan mitológica. No se trata de la Gomu Gomu, sino de la Ito Ito modelo Nika.
Cuando Luffy despierta la quinta marcha, también obtiene una transformación física completa, con su pelo volviéndose esponjoso y blanco como una nube, unas cejas frondosas del mismo color y en general una apariencia muy similar al dios del sol, Nika. No se conocen aún todas las implicaciones de esto, ya que se dice que esta fruta puede estar relacionada con una deidad o con la creación de las mismísimas frutas, pero no hay duda de que Imu, la persona al cargo del gobierno central, tendrá mucho que decir a este respecto. La parte más curiosa de la quinta marcha es que ahora las cualidades de goma de su fruta no solo afectan a su cuerpo, sino también a lo que tiene a su alrededor. Luffy puede volver de goma básicamente todo lo que le apetezca, tanto objetos, el escenario o incluso a otra gente, algo que ninguna otra fruta podía hacer. De esta manera, Luffy vence a Kaido, quien no sabe cómo actuar ante un poder tan abrumador y extraño como el que ahora posee Luffy, quien vuelve a todos en caricaturas y nada parece afectarle. Veremos cómo se terminan de resolver todas las incógnitas que abre este suceso, que no son pocas ni poco jugosas. Y de esta manera, con el despertar de la quinta marcha de Luffy y la derrota de Kaido y Big Mom, así como el final de la saga de la isla de Wano, termina nuestro vídeo, uno que no ha sido fácil de hacer y que si habéis llegado hasta aquí, espero que recompenséis con un me gusta, que no cuesta nada, o compartiendo vuestras impresiones sobre la serie o el propio vídeo. En un futuro traeré otros resúmenes de series largas pero apasionantes y con una construcción del universo rica en matices como Hora de Aventuras, Hunter x Hunter, incluso Naruto, pese a que me dé tanto vértigo como me lo daba enfrentarme a esta gigantesca masa de capítulos que es One Piece. No obstante, os quiero recordar que pese a que el resumen más o menos sirva para situar a alguien con respecto a la historia, nada, y digo nada, podrá sustituir la experiencia de verse una serie como One Piece, la calidez de sus personajes y la empatía que se logra alcanzar con este universo, el cual con más de 1000 capítulos mantiene la calidad y la frescura del primer día. Pocas veces lo he vivido con una serie. Y sin más dilación, os insto a que os hagáis miembros del canal y me apoyéis en esta complicada aventura, que os suscribáis y que no desesperéis cuando se descubra que el One Piece es...